En el año de 1988, el 21 del mes de julio de 1988, el Tribunal de Primera Instancia de Coblenza, en Alemania, requiere al doctor Hammer para que se presente ante el Departamento Penal para ser sometido a un examen psiquiátrico. Esta citación del sometimiento, o sea, de tratar de someterlo al examen psiquiátrico, recibió una negativa por parte del doctor Hammer a presentarse a que fuese evaluado por el doctor Hart, psiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico de la ciudad, porque él estaba convencido y ya venía en camino, y después vamos a hablar sobre este tema, ya venía en camino tratar de internarlo en una clínica psiquiátrica y desacreditarlo mental y científicamente, simplemente para poner en picota el resultado de sus investigaciones. Les aclaro, esto no se queda allí donde está, hay más información, pero lo vamos a tratar un poquito más adelante. En el año de 1988, el 9 de diciembre, ocurrió algo interesantísimo porque 7 especialistas, encabezados por los doctores en medicina Birkmeyer y Roskidal, y ellos supervisados por otros 5 médicos. Yo, en este material que ustedes ven ahí, yo nada más que pude reconocer la firma del doctor Hammer, que es fácil de reconocer, es la última que está allí. Ahí viene Enrique Gerd Hammer. Y reconozco también la del doctor Birkmeyer, y quizás se pueda ver el de Roskidal. Sí, a ver. Sí, creo que sí, ahí se ve también la Roskidal, pero los otros dos no puedo precisar cuáles son los otros científicos. La doctora Roskidal, el doctor George Birkmeyer y el doctor Hammer son de los 3 de esas firmas que están allí, de los 5 médicos. Lo interesante de esto es que se hizo un estudio de la primera ley biológica, en aquel tiempo todavía llamada Ley Férrea del Cáncer, en 7 pacientes, y se llegó a la conclusión de que había un cierto por ciento de precisión en los postulados de esta ley biológica. Como es de esperar, es una ley. No encontraron excepciones. Estos 5 médicos supervisaron el estudio, aparecen ahí entre los firmantes, y los resultados, lo más interesante de los resultados, es que las autoridades sanitarias obligaron al doctor Birkmeyer a no divulgar los resultados. Ténganse en cuenta que el doctor Birkmeyer es considerado como una autoridad en materia de oncología en Austria, y en particular por sus prominentes resultados como inventor de los marcadores tumorales para el estudio del cáncer. Bueno, las autoridades sanitarias le prohibieron al doctor Birkmeyer que mostrara los resultados de estas investigaciones del doctor Hammer. Vamos a ver otras verificaciones que tengo por aquí, algunas de ellas confirmadas por documentos, otras sin documentos. Las 2 primeras que les voy a presentar, vamos a ver. Una del año de los días 4 y 5 de marzo, ¿no? Sí, 4 y 5 de marzo del año 1989. Y la otra, bueno, vamos a decirle esta del 4 y 5 de marzo del año 1989, después pasamos a la otra. Verifica las leyes biológicas hasta ese momento formuladas y postuladas por el doctor Hammer durante un congreso médico en Múnich, Alemania. Este documento se puede revisar, se puede encontrar en la web, estos documentos que están aquí, y la web te la puse ahí abajo, Terapeutas Sin Fronteras. Vamos a ver la otra que también se puede verificar en la web. En el año 1989, en el mes de diciembre, y en el año 1990, en mayo, se produce la comprobación de la existencia real de los focos de Hammer por parte de la compañía productora de los equipos para escáneres cerebrales. Interesantísimo, porque el problema es que les explico, aunque no quiero adelantar demasiado, ya que voy a tratarlo en la conferencia próxima. Los focos de Hammer, esos supuestos artificios de la máquina, que eran errores de las máquinas, según los radiólogos, aclaro que si los radiólogos, como decía un radiólogo, si se confirma la existencia real de los focos de Hammer y no son artefactos de las máquinas, más del 90% de los radiólogos perderíamos nuestro trabajo. Imagínense ustedes. De los lectores de escáneres cerebrales.
Bueno, yo pienso que lo interesante sería de que, lejos de pensar en que si perderían el trabajo, los tremendos aportes que harían al estudio de la oncología serían tan relevantes que valdría la pena aceptar la existencia de los focos de Hammer. Pero ¿qué pasa? Que ante la resistencia de sus colegas, los radiólogos y especialistas en TAC, en tomografía computarizada, el doctor Hammer se dirige a la compañía Siemens y allí sostiene, que es fabricadora de escáneres, de aparatos de escáneres cerebrales, y les pide por favor que le hagan un estudio para comprobar si lo que él mostraba como, o que burlándose le llamaban foco de Hammer, ya no es una burla, ahora todo el mundo lo reconoce como foco de Hammer. Lo que le llamaban foco de Hammer era justamente un artificio de la máquina, un error, o era el resultado de eventos que se producían en el cerebro humano. La compañía Siemens hizo las comprobaciones necesarias porque tenía que verificar si era su aparato el que fabricaba los artefactos y demostró en 2 investigaciones paralelas, esto lo pueden leer en el Testamento de la Nueva Medicina, volumen 1, no traigo referencias aquí porque ya está en la bibliografía y ustedes pueden encontrar. Le doy hasta la cita en la bibliografía. Allí se explica cuál fue el protocolo de investigación que se utilizó, incluso frente a otros radiólogos, y cómo la compañía Siemens aclara en tomografías tomadas de diversos ángulos que los anillos aparecían en todos casos. Es una cosa obvia. Si es un artificio de la máquina, al yo cambiar la posición, obviamente no tendría que cambiar el anillo. Y sin embargo, el anillo estaba allí de todas maneras, a pesar de la referencia. Esto lo encuentran en esa referencia que está ahí abajo, como documento de verificación. Vamos a ver los otros documentos que hay por allí, pero que de algunos no tengo referencias. En el año 1990, entre el día 12 y 13 de mayo del año 1990, se produce una conferencia médica internacional en Burgau, Austria. En esta conferencia se tomaron 20 pacientes y los supervisaron 30 doctores. El resultado fue un 100% de precisión de la nueva medicina germánica. De esto no tengo documentos. Pero está reportado en la literatura, está reportado en la red el hecho. En el año de 1992, entre el 23 y 24 de mayo, el doctor Stigman del Hospital Infantil de Alemania, un hospital infantil de Alemania, sometió a verificación las leyes de la nueva medicina germánica en numerosas enfermedades. Y después de haber terminado con un éxito sus comprobaciones, envió una carta a la Facultad de Medicina de la Universidad de Düsseldorf, así como también las actas de los resultados de las investigaciones, y estas mismas actas y cartas fueron enviadas a los miembros del Parlamento francés para ver si alguien hacía algo en favor del reconocimiento de algo que estaba comprobado, un hospital infantil en casos de numerosas enfermedades, incluyendo tumores cancerosos en niños. Además está decirle que no pasó nada. Seguimos con las verificaciones. En el año de 1993, específicamente el 27 de enero de 1993, el doctor Willibald Stang, en el Centro para la Nueva Medicina en Burgau, en Austria, sometió a la nueva medicina germánica a comprobación en cáncer, psicosis, diabetes, sarcomas, neurodermatitis, esclerosis múltiple, en una enorme cantidad de enfermedades, y obtuvo excelentes resultados computables para un 100% de precisión. Recuerden que estamos en presencia de leyes biológicas, no estamos en presencia de datos estadísticos como los que utiliza comúnmente la medicina convencional. Otro detalle interesante, entre el 8 y 9 de septiembre del año de 1988, la Facultad Médica de la Universidad de... Ay Dios, siempre me cuesta un trabajo pronunciarlo. Bueno, de esta universidad eslovaca, y ustedes tienen el nombre, TRNAVA. De esta universidad de Eslovaquia sometió a estudio a 7 pacientes con 20 condiciones médicas en el Instituto de Oncología de Santa Elizabeth en Bratislava y en la unidad de oncología del hospital de esa ciudad.
El propósito era verificar por medio del método científico si los resultados de la nueva medicina germánica fueran repetibles y logró demostrar la repetitividad de los aceptos del doctor Hammer. La cita, la referencia, es así, tengo la referencia, está allí mismo en un trabajo de esos de los anti-hammerianos o anti-nueva medicina germánica, de los detractores, desmontando a Hammer, porque hay un autor que le escribe años después, un investigador le escribe años después a la universidad, a la misma universidad, pidiendo información de la veracidad de esto, y le responden que no. Sin embargo, el documento firmado por los médicos de aquel tiempo, o sea, le responden que no años después, que eso no era cierto, o que no había sido comprobado, pero quien responde no estuvo en la comprobación. No cabe duda que hubo una manipulación de la información porque está firmado por los investigadores de esa institución científica la comprobación de los estudios, recordemos, de hospitales, 2 hospitales oncológicos, el Instituto de Oncología de Santa Elizabeth en Bratislava y la Unidad de Oncología del hospital de esta ciudad. Pues bien, por último, el 12 de julio del año 2011, el gobierno de Nicaragua reconoce de manera oficial la nueva medicina germánica como tratamiento médico. Quiero aclarar algo. Independientemente de que se sabe sobre este detalle, el doctor Hammer en los últimos años se ha desmarcado, para decirlo de alguna manera, de la medicina germánica que se practica o que supuestamente, la llamada supuesta medicina germánica que se practica en Nicaragua. Se ha desmarcado porque los postulados se han simplificado, como ocurre siempre. Cuando cuesta trabajo y las cosas hay que hacerlas seriamente, es muy fácil simplificarlas. Y como está ocurriendo en Cuba, donde el mismo inventor, un alumno de Hammer, catalán por cierto, el mismo inventor se fue a Cuba y abrió una cátedra y también ha trabajado sobre estos temas diciendo que hace nueva medicina germánica y lo que hace es biodecodificación, que no tiene que ver directamente con la medicina germánica, es una amalgama grotesca de malos entendidos, llamémosle somatopsíquicos o psicosomáticos. Y bueno, el doctor Hammer, producto de esto, quizás se ha desmarcado porque no ha aprobado la manera en que se hace la llamada nueva medicina germánica en Nicaragua. Lo que sí no cabe duda es que está incluida dentro de los esquemas médicos de enseñanza, al menos en cierto sentido. En el año de 1993 ocurre la vista de un juicio para declarar la incapacidad mental e incompetencia profesional del doctor Hammer, y allí ocurrió lo siguiente. El juez, presidente del jurado, había llamado al doctor Bressler, que por cierto le llaman el verdugo de la psiquiatría, había llamado al doctor Bressler y le había pedido que declarara loco al doctor Hammer, incapaz, insano mentalmente, al doctor Hammer. Vamos a ver qué dice el doctor Bressler. Se levantó y le dice al presidente: señor presidente, ya lo sé, nos hemos telefoneado y usted me ha pedido que declare loco al acusado, pero no puedo hacerlo. De hecho, tendría que declarar loco también al médico del Estado. Encuentro la nueva medicina germánica incluso muy lógica e iluminante. No se puede ser declarado loco solo porque se haya descubierto algo nuevo en la medicina. Por lo tanto, lo siento, pero no puedo declarar loco al acusado, como usted quería. El presidente Schleuter rugió. Entonces no lo haga. Yo creo que es suficiente para que tengamos idea de qué es lo que ha ocurrido allí. Le aclaro algo que está en el Testamento de la Nueva Medicina, en el volumen 2. Creo que es, Dios, ahora no recuerdo bien. Creo que sí, es en el volumen 2. De todas maneras, yo espero que ustedes se lean ambos volúmenes. Son alrededor de 1000 páginas fascinantes de información. Y yo les doy las citas en la bibliografía. En el volumen 2 cuenta el doctor Hammer que recibió hasta ese momento en que escribe el libro, la 7ª edición,
del libro, 69 decisiones legales, incluso en tribunales, para someterlo a internamiento psiquiátrico. Estamos hablando de 69 decisiones legales para meterlo en un internamiento psiquiátrico. Es más, aclara que incluso en 4 ocasiones lo internaron en una clínica psiquiátrica entre el 1997 y 98, cuando estuvo en prisión, porque él ha estado en prisión a raíz de ¿cómo le diría?, de vistas, de juicios que se han declarado tratando de sacarlo de circulación y de demostrar su carácter mental, su alienación mental para poder justificar su acción. En el año de 1994, específicamente el 3 de enero, pasa un evento muy interesante. Estos son los eventos más relevantes del 94, pero me gusta mucho este. Se emite por primera vez oficialmente, a pesar de que había sido exigido ya en tribunales, pero hoy se emite en el año el 3 de enero del 94, una orden fiscal que obliga a la Universidad de Tubinga a revisar los postulados de la nueva medicina germánica. Pero ya en estos tiempos no estamos hablando de lo que Hammer presentó en aquella temprana época, cuando él ¿cómo se dice?, optaba por la tesis postdoctoral para hacer su residencia, su condición de catedrático. No, ya en estos momentos estamos hablando incluso de la ley de la quintesencia. Ya estamos en presencia de las 5 leyes biológicas ya estructuradas en el año 1994. Bueno, en ese momento hay una orden fiscal para que la Universidad de Tubinga haga la revisión de la nueva medicina germánica. Pues, amigos míos, la Universidad de Tubinga, el 22 de marzo de ese mismo año, abril, estamos en el mes 4, el 22 de abril de ese mismo año, la Universidad de Tubinga declara de manera oficial su negativa a la comprobación que le había sido exigida. Algo sin precedentes en una universidad médica, y más en una universidad tan reconocida como la Universidad de Tubinga. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las condiciones que condujeron a que esta universidad se negara a realizar el estudio de esas 5 leyes? Bueno, yo creo que esto no lo voy a responder ahora. Yo creo que a esta altura de la exposición ya algunos están dándose vueltas en la cabeza acerca de las cosas absurdas que se mueven alrededor de los trabajos de investigación del Dr. Hammer. Pero para que veamos un poquito más sobre hasta dónde se puede llegar, después de 69 decisiones de tratar de internarlo como insano, como mentalmente desequilibrado, después de haberlo internado 4 veces en clínica psiquiátrica durante el tiempo que estuvo en prisión, vamos a ver cuáles son los encarcelamientos a que ha sido sometido el Dr. Hammer. Aquí estoy haciendo saltos en el tiempo, ¿no? Porque el primer encarcelamiento ocurre en el temprano 1997, específicamente el 22 de mayo del año de 1997 en la prisión en Colonia, en Alemania. Acusado de dar información médica a 3 pacientes sin tener licencia para ello. Pero atención, porque esto que voy a decir es muy aleccionador. En este juicio, la policía, a la búsqueda de referencias para poder acusar al Dr. Hammer, allana el ya cerrado centro de salud de Burgau, en Austria, donde había trabajado el Dr. Hammer, donde él había realizado su labor en el tratamiento de enfermos del cáncer, y encuentra un detalle interesante. Allí lo condenan a 19 meses de prisión, pero en el juicio, que es lo que más me interesa aquí referir, es que ellos encuentran en los archivos de Burgau, comparando con los datos de las personas, que tras 5 años, 6.500 de los pacientes con cáncer que fueron tratados en total, casi todos de tipo terminal, y la mayoría, muchos de ellos habían sido tratados incluso con quimioterapia antes de llegar o radioterapia antes de llegar, porque estaban en fase terminal, a Burgau. Bueno, de las 6.500 personas, 5 años después, amigos míos, 6.000 estaban aún con vida. Es que es interesante que los propios detractores de la medicina, la propia policía, tratando de
socavar los valores de la efectividad, de los valores de las leyes de la nueva medicina germánica, se convierte en sostenedor de la efectividad de las propuestas hechas por el doctor Hammer. Vamos a seguir porque hay más información. En el año de 1998, ahí mismo, el 26 de mayo, el doctor Hammer es puesto en libertad. Y entre el año 2000 y 2004, el doctor Hammer se desplaza hacia España y se establece en el poblado de Alhaurín el Grande, en Málaga. Las presiones siguieron. En el año 2004, específicamente el 1 de julio del año 2004, un tribunal francés somete a Hammer emite una orden de arresto contra el doctor Hammer. Lo interesante de esta orden de arresto es que la orden se basó en que había dado consejería terapéutica telefónica a 4 pacientes franceses, y lo condenan a 3 años de reclusión penitenciaria. Pero fíjense ustedes, qué interesante. Vamos a seguir viendo la lámina. La orden de arresto fue lanzada en el mes de julio del 2004. El 9 de septiembre de ese año, Hammer es detenido en España, en Alhaurín, ahí en donde vive, en Málaga. Y lo extraditan el día 8 de octubre, lo extraditan el día 18 de octubre, me equivoqué, dije 8. El día 18 de octubre lo extraditan a Francia para ser encarcelado mientras se mantiene la propuesta de liberación sin renuncia a la NMG. Qué cosa más curiosa. O sea, a pesar de que lo acusan de haber dado atención médica telefónica a 3 pacientes, le proponen todavía que lo dejen en libertad si él renuncia a la nueva medicina germánica. ¿Qué clase de obsesión porque renuncia el hombre? Evidentemente no renunció y fue a prisión. Es liberado el 16 de febrero del año 2006 debido a la tremenda presión internacional que se produce. Para que tengan una idea, en el año 2005, el 14 y 15 de mayo, mientras Hammer está en prisión, se celebra el primer Congreso Internacional sobre Tratamientos Complementarios y Alternativos del Cáncer en la capital de España, Madrid. Allí a Hammer le hicieron la invitación en ausencia, ¿no? Como invitado de honor a ese foro científico. Recuerden que es de tratamientos complementarios y alternativos, no estamos hablando de tratamientos convencionales. Y se le propone como candidato para el Premio Príncipe de Asturias en el sector de la medicina. Esto sucede mientras Hammer está en prisión en Fleury-Mérogis, en Francia. Pero no solo eso, el comité de la revista Discovery Salud, organizadora y patrocinadora de ese evento, anuncia la propuesta del doctor Hammer como candidato al Premio Nobel de la Medicina. Esto es casi risible. Perseguido hasta los extremos por la medicina, se presenta. Yo recuerdo, estaba yo en ese tiempo en Curazao, haber llenado mi boleta participando con la propuesta para que el doctor Hammer recibiese el Premio Nobel de la Medicina. Ya en este tiempo yo estaba convencido de la certeza de las leyes biológicas, y lo había comprobado en los propios pacientes que asistían a mi consulta, y lo había estudiado en muchos casos. Sucede que, bueno, pues también me sumé al equipo de los que pedíamos la liberación y pedíamos también la entrega de la condición de Premio Nobel de la Medicina para el doctor Hammer. Obviamente eso no se hizo. Pero sin embargo, por la presión internacional a que fue sometido el gobierno francés, con muchas cartas, manifestaciones de todo tipo, el doctor Hammer es liberado y en el 16 de febrero del año 2006.
Allí, allí no puede volver a España y, y ya en el año 2007 se traslada a Sandefjord, en Noruega, donde vive en la actualidad. Y para los, bueno, como en estos momentos gran parte de los que forman parte del grupo viven, de los que están estudiando viven en Estocolmo, está, para que tengan una idea, la ciudad está casi en la misma línea con Estocolmo, pero bueno, en territorio noruego. Al estar Noruega fuera de la Unión Europea, pues Hammer logra evadir la presión para que se lancen nuevas euroórdenes que lo podrían llevar de nuevo a prisión.